En los tiempos del absolutismo monárquico, la corte era el lugar indicado para destacar. No había en la nación otro núcleo semejante de poder, influencia y dinero. Pero la vida en la corte también era un juego de apuestas a todo o nada, y se podía salir airoso o desairado. Hasta los reyes y las reinas podían perder la corona si no interpretaban correctamente el estado de ánimo de la corte. La suerte era un valor inestable. Ricardo II fue el primer rey de Inglaterra en recurrir al arte y la retórica para apuntalar una corte distinguida, trayendo nuevos aires a su reinado. Ricardo quería elevar la monarquía a un nivel completamente nuevo. Hasta entonces, el rey era el primero entre iguales. El cabecilla de la banda, sí, pero no dejaba de ser uno más. Sin embargo, Ricardo tenía anhelos de poder absoluto y quería que lo venerasen casi como a un dios. Fue el primer monarca que impuso el tratamiento de Su Alta Majestad, Su Alteza Real o incluso Su Alteza Serenísima. Como sus antecesores, Ricardo necesitaba rodearse de guerreros intrépidos. El arte de la caballería seguía siendo tan importante como siempre, pero ahora había nuevas maneras de halagar y complacer a un rey. Hace calor en las cocinas de Ricardo II. Entre ellas, vestirse para impresionar o contar historias. Geoffrey Chaucer es la primera superestrella de las letras británicas. Pero Ricardo no era fácil de contentar. Todo en su vida era raro y singular. A más de un cortesano le costó caro codearse con el rey. Era una persona susceptible, irascible y suspicaz, además de quisquillosa y afeminada. Podía ser un compañero extraordinario y al momento volverse iracundo y desafiante. Era impredecible. Era un auténtico sibarita. Le gustaba la ropa, la comida, la arquitectura. Tenía una gran sensibilidad artística en una época en la que nadie se interesaba por esas cosas. Se casó 2 veces, pero mantuvo estrechas relaciones de amistad con otros hombres, que fueron una fuente de rumores. Ricardo era demasiado complejo, demasiado moderno para su tiempo, y acabó pagando un alto precio. Manual del perfecto cortesano medieval. Regla número 1. Lucha por tu rey. El reinado de Ricardo II comienza en julio de 1377 con una flamante coronación jamás vista en Inglaterra. Una cabalgata de 3000 cortesanos recorre las calles de Londres hasta Westminster. En la abadía, una alfombra roja hasta el altar mayor. Según un cronista de la época, fue un día de gozosa alegría y resonar de trompetas. En medio de esa fanfarria y esa locura, había un niño de 10 años. Ricardo era el más joven de los reyes coronados en esta abadía. Tanta magnificencia y la propia altura de estos techos hacen que, aún hoy, sintamos el peso y la presión de la estructura, la piedra, de la historia en sí. Ni que decir tiene cómo se le vendrían encima a un muchacho que apenas había dejado atrás la infancia. Ricardo no era el único al que le temblaban las piernas. La mayoría de los cortesanos vieron su primera oportunidad para acercarse al nuevo rey y causarle una buena impresión. Nadie era ajeno a la presión que generaba tal acontecimiento. Los cortesanos, los invitados, los obispos y los criados, todos sabían que debían cumplir con su papel a la perfección. Cualquier desliz sería visto por la supersticiosa mente medieval como un signo de mal agüero en ese reinado de Ricardo que ni siquiera había comenzado.
Entre gente tan variopinta, la figura más ilustre era la del llamado campeón del rey. A lomos de un espléndido corcel y cubierto por una armadura, estaba dispuesto a retar en un combate a muerte a todo aquel que desafiase los dictámenes de Ricardo. Ningún otro cortesano destacaba por encima del campeón del rey. Su papel era proclamar esto a los cuatro vientos. Si hubiera algún presente de alta o baja cuna que dijere que este nuestro señor soberano Ricardo ostenta contra derecho la corona de rey de Inglaterra, estoy presto, desde ahora mismo y hasta el último suspiro, a batirme en duelo con tamaño falsario o traidor. Regla número 2. Ocupa el lugar que te corresponde. Este magnífico cuadro, en el que el rey destaca sobre un fondo de espejuelo dorado, es conocido como el retrato de la coronación, como si no hubiera habido otra. Y es verdad que no hubo nada parecido hasta entonces. Es obra de un artista eminente, aunque anónimo. Por desgracia, ignoramos la identidad de esa mano que, con tanto talento, nos legó esta pieza. Lo que sí sabemos es que es un hito en la historia del arte y de la monarquía inglesa. Antes de Ricardo, ningún rey había sido retratado en una escala tan impresionante como esta. Hasta entonces, la sensibilidad religiosa imponía que el modelo, por muy majestuoso que fuera, apareciera de perfil. Pero aquí Ricardo se atreve a encararse con el espectador mirándolo a los ojos. Con ello nos quiere transmitir que es un joven que piensa, sin ningún asomo de duda, que su destino está escrito desde las alturas por el mismo Dios. Es ahora cuando la realeza empieza a adoptar un aura de divinidad. Si nos fijamos en los ojos de Ricardo, ni siquiera hoy podríamos cuestionar que su mandato provenga de la más alta autoridad. Regla número 3. Viste para impresionar. Si uno quería prosperar en la corte de Ricardo, debía ir un paso por delante con respecto a las últimas tendencias. El propio rey era tremendamente atildado en el vestir. Llenaba su guardarropa de pieles, terciopelos y prendas doradas. Una vez confesó haberse gastado 20.000 libras, toda una fortuna, en un solo atavío. Los cortesanos debían ir siempre impecables de arriba a abajo. Creemos que somos los primeros que andamos preocupados por dejar huella, pero en el siglo XIV los cortesanos vigilaban muy bien sus movimientos. La gente se desvivía por no dar un paso en falso. En la ciudad medieval de Lavenham, famosa por sus prendas de vestir, Paul Ragg está cosiendo un zapato puntiagudo propio de la época, los pulains o botas polainas. Hola, Paul. Hola. Soy Steven. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Veo que sigues aceptando encargos de los elfos. ¿Me puedo sentar? Sí, por favor. ¿Qué estás haciendo? Unos zapatos, unas polainas. No he visto nada parecido. ¿Cómo se las apaña uno para confeccionar este tipo de calzado? Lo primero que hay que hacer es sacar un patrón de los pies, hacer un dibujo del contorno. Luego hay que medir el largo y el ancho. Con ello saco entonces una horma de cuero y la coso de dentro hacia afuera, siguiendo la costura de la suela. Cuando el zapato está listo, se deja en remojo y se le da la vuelta. ¿Sabes si variaba mucho el modelo según quién lo llevara? La longitud del zapato dependía del nivel social de cada uno. A la gente humilde solo se le permitía llevar unas polainas muy cortas. Los cortesanos, sin embargo, podían llevarlas todo lo largas que quisieran. Sin límites, entonces. Has sido muy amable al hacerme unas a mí. Gracias. ¿Son estas? No, las tuyas son... ¿Están ya? Estas. Rojo pasión. Vaya, qué maravilla. Creía que serían más largas, pero servirán. ¿Me las pruebo? Claro. Y para completar el modelo, ¿cómo pesa? No olvides el sombrero. ¿Sombrero? ¿En serio? Sí. Bien. ¿Hay algún sitio donde pueda no ponerme cómodo? ¿Por ahí? Sí. Bien. Disfruta.
Bueno, Paul, enhorabuena. Gracias. El único problema es que no tengo un bolso que combine. ¿De qué talla son? Un número enorme. Para llenar la habitación. No pretendo herir tus sentimientos, pero no es un calzado de diario. No, no. ¿Verdad? No. Quiero decir que no valen ni para montar en bici ni para el jardín. Creo que son los mejores zapatos que me he calzado en la vida. Muchas gracias. A ti. Que Dios te bendiga. Regla número 4. Da sabios consejos. Ricardo pasó la niñez eclipsado por la figura de su padre, el príncipe negro, un guerrero feroz y despiadado que siempre andaba librando batallas. Su prematura muerte le barrió toda opción de subir al trono e hizo que la corona pasase directamente al pequeño Ricardo. ¿Quién entonces podría asesorar al joven rey? Lo que le hacía falta a Ricardo era un modelo a seguir, una figura paterna. Y no eran pocos los candidatos. Estaba su tío, Juan de Gante, sus tutores, Simon Burley y Guichard Dangle, e incluso el chambelán de la familia, llamado Aubry de Villa. Sin embargo, el más capacitado era el arzobispo de Canterbury, el mismo que le había puesto la corona a Ricardo el día de su proclamación. Me refiero al piadoso Simon Sudbury. Sudbury fue siempre un leal servidor de Ricardo. Tras la muerte del príncipe negro, calificó al rey como un hijo virtuoso y la viva imagen de su padre. Ricardo lo convirtió en uno de sus preceptores de confianza. Pero en 1381, durante la conocida como la Revuelta de los Campesinos, ser la mano derecha del rey lo ponía en el punto de mira. Por terrible que suene, lo cierto es que, cuando las cosas se ponían feas, lo que más le gustaba al populacho era vengarse del rey en la figura de alguien de su entorno. Y esa vez, por desgracia, le tocó al que era como un padre para él, Simon Sudbury. Aquello fue un golpe para Ricardo y para el propio Simon. Esta iglesia de San Gregorio aún custodia un tétrico recordatorio de aquel desenlace. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Bienvenido a la iglesia de San Gregorio. Gracias. Tengo entendido que aquí se guarda una reliquia increíble de Simon Sudbury. Sí, se podría llamar así. Está aquí, sí. Por aquí, Steven. La cabeza está justo aquí. ¿Cabeza? Sí, cabeza. ¿Una cabeza? Aquí la tienes. ¡Madre mía! Esta es la cabeza de Simon Sudbury. Y digo bien cabeza, no calavera, porque aún hay restos de carne, piel y cartílagos. ¿Y cómo se llega a ese proceso de momificación? Bueno, fue decapitado en la Torre Blanca, víctima de la revuelta de los campesinos. Luego ensartaron su cabeza en una pica sobre el puente de Londres. Al parecer, aquel fue un verano muy caluroso, y yo creo que eso influyó en esta especie de momificación. Entonces la buena gente de Sudbury se apiadó de aquella cabeza y decidió devolverla a su ciudad natal, que es aquí donde estamos ahora, y de donde no se ha movido desde hace más de 600 años. ¿Podemos sacarla para verla? No podemos tocarla. ¡Qué pena! Pero si quieres, te puedo contar algo más sobre ella. Claro. Algo que yo mismo vi en una ocasión. En la parte posterior del cráneo aún se pueden ver las marcas de la decapitación. Según los historiadores, hubo que aplicar 7 hachazos. Tuvo que ser horrible. Regla número 5. Conviértete en el favorito del rey. Llegar a la cima es una tarea ardua y bastante solitaria. A lo largo de los siglos, los líderes, los monarcas, se han ido rodeando de una cohorte de fieles, amigos íntimos, familiares, validos, gente con la que pudieran conversar tranquilamente sin esas cortapisas tan propias de la corte. Pero no era una empresa fácil ser un favorito del rey, un cargo que despertaba sospechas, hostilidad, odios enconados y no poca controversia. Algo más que evidente en el caso de Ricardo.
A uno de aquellos privados del rey se le miraba con más recelo que a ningún otro. Se llamaba Robert de Vía, el 9º conde de Oxford. Esta es su residencia. El carácter tan íntimo de su relación con Ricardo fue motivo de resquemor e incluso de escándalo. Puede que una cosa llevara a la otra. Thomas Walsingham, un señalado cronista de la época, que podría darle sopas con onda a los reporteros de la actual prensa amarilla, dejó escrito sobre aquella relación. Según algunos rumores, su intimidad con Lord Robert, así como su profundo amor y afecto por él, no están exentos de una cierta mácula de obscenidad. O, por decirlo en el latín de Walsingham, Ricardo era culpable de familiaritatis obsoenae. Al lado del castillo, una descendiente de Vía, Demitra Lindsay, sigue viviendo en la casa de la familia. Hola, Demitra. Hola, Steven. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Pasa. Gracias. Qué bonito. Me gustaría que hablásemos de tu célebre antepasado y de su amistad con el rey. ¿Qué cosas tenían en común? ¿Cuál era el vínculo que los unía? Creo que mantenían una relación muy bonita porque el conde de Oxford era 5 años mayor que Ricardo, por lo que seguramente despertaba en el rey una gran admiración. ¿Había una especie de idolatría? Yo creo que sí. Y por supuesto a Robert no le venía nada mal ser el mejor amigo del rey. Claro, fue sin duda magnífico para él. El rey Ricardo creó el título de marqués solo para Robert. ¿Se lo sacó de la manga? Sí. E imagínate la cara de todos esos condes cuando vieran que de pronto existía un nuevo título al que no podían aspirar. Y a Robert no paraban de lloverle los parabienes, los títulos y las haciendas. Me imagino que despertaría muchas envidias. Sí, aquello puso celosa a mucha gente en la corte. Así que tú no concedes crédito alguno a esos rumores que apuntan a una relación algo más que platónica y amistosa. Seguro que te han llegado comentarios de ese tipo. Sí, por supuesto. Pero habría que poner en contexto aquella relación. Estamos hablando de 2 chicos que crecen juntos en este lugar tan extraordinario, en una época feliz y de paz para Inglaterra. Así que ellos solo se dedican a pasárselo bien y a salir de caza de vez en cuando. De Vía y otros favoritos del rey terminarían por caer en desgracia. En 1387, un grupo de nobles con mucha influencia dio un golpe de estado y se dedicó a ejecutar o a enviar al exilio a los amigos más estrechos de Ricardo. Desterrado en Francia, De Vía murió en la pobreza 2 años después. Ricardo mandó repatriar el féretro a Inglaterra. Sobre el funeral nos ha llegado este conmovedor testimonio. Ricardo destapó el ataúd de madera de ciprés, donde yacía el cuerpo tras ser embalsamado. Observó detenidamente el rostro y le dedicó una caricia, mostrando sin recato ahora por el muerto el mismo cariño que antes le había destinado en vida. Regla número 6. Adéntrate en la mente del rey. Freud se hubiera puesto las botas con el rey Ricardo, pero Shakespeare se le adelantó. En su obra Ricardo II penetra en los rincones más oscuros de la mente del monarca. David Tennant encarna con gran éxito la figura del rey para la Royal Shakespeare Company. Ni toda el agua del áspero mar puede quitar el óleo a un rey ungido. Así que te has metido en la piel de Ricardo II. ¿Qué se siente al estar en su pellejo cada noche? Bueno, hay algo especial en eso de sumergirte en una fanfarria de trompetas cada vez que te subes al escenario. Es una experiencia muy... ¿Muy qué? Es evidente que hace que te hinches como un pavo. Y no resulta difícil imaginar hasta qué punto estarías trastornado si vivieras así. ¿Entiendes por qué Ricardo adoptó esos aires de grandeza? Un equivalente actual sería Michael Jackson.
Alguien que desde muy joven llevó una vida diferente del resto y al que nadie trataba con naturalidad. Al final, lo más probable es que termines creándote una personalidad bastante extraña y difícil de entender. Y eso es porque, en el fondo, no eres como los demás. El Señor tiene un ángel a sueldo celestial para su rey, pues Dios lo justo defiende. Cuando lucha un ángel, los hombres perecen. ¿Te puedo preguntar por el peinado? ¿Responde a una investigación exhaustiva? No, todo lo contrario. Por los retratos que nos han llegado, sabemos que Ricardo tenía una mata de pelo rojizo, pero había en él una cierta androginia. Así que buscamos algo que reflejase esa condición, algo que nos diera una idea de su singularidad dentro de la corte. ¿Puedes imaginarte como un hombre de la corte? Porque eso es lo que analizamos. ¿Cómo hubiera sido tu vida? Creo que uno debía sentirse todo el día en la cuerda floja. Como los monarcas solían ser unos déspotas, aunque uno siempre le estuviera bailando el agua, un día podía ser su favorito y al otro quedarte sin cabeza. Así que creo que debía de ser muy estresante estar ahí arriba, rindiendo pleitesía al rey, sobre todo tratándose de un rey caprichoso, difícil y, hacia el final de su vida, según algunos testimonios, un poco loco. Regla número 7. Ponte en camino. En la Edad Media, a un rey no le bastaba con reinar. También tenía que dejarse ver. Y la mejor manera de preservarse contra aprensiones, intrigas, maledicencias y maquinaciones era mostrarse en público por las ciudades, pueblos, aldeas y caseríos, a fin de que todos supieran quién estaba al mando. Ricardo no dejaba de recorrer su reino de punta a punta en lo que se conoce como las giras del rey. En cuestión de 4 meses partió de King's Langley y pasó por Thame, Woodstock, Northlich, Gloucester y Worcester antes de poner rumbo al norte y regresar después por Northampton, Newport Pagnell y Dunstable hasta alcanzar de nuevo King's Langley. Meses después recaló en el castillo de Leeds. El obispo de Ely consignó con desesperación en el registro parroquial, allá por la década de 1380, que había recibido la visita de una multitudine copiosa, es decir, una muchedumbre, o en cristiano, que se había armado una buena. Para atender sus requerimientos a lo largo del camino, Ricardo se rodeaba de un cortejo de nada menos que 1000 hombres. Estaba compuesto por oficiales de la corte, soldados, sirvientes y meretrices. Después de su matrimonio con Ana de Luxemburgo, se sumó una servidumbre de 120 miembros destinados a sus cuidados en los desplazamientos. Como escribió el cronista Walsingham, Ricardo pecó de non offerre sed aufferre, que significa hoy por mí y mañana también. En teoría, la visita de un rey suponía un gran honor. En la práctica, solo aquel que tuviera las arcas bien provistas se podía permitir tal cosa. Era para echarse a temblar. Ricardo y su séquito, siempre hambriento, podían acabar con toda tu despensa y hasta con tu fortuna. Era el peor invitado. Gracias, Gavin. Regla número 8. Aprende a ser una dama. En el medievo, la corte era un sitio solo para hombres. Los muchachos se preparaban para cosas tales como ir a la guerra o defender las fronteras. Y una mujer de bandera pululando por ahí era sinónimo de inestabilidad, de guerra civil incluso, lo que no estaba bien. Pero todo eso cambió por completo con la madre de Ricardo, la, ¿cómo decirlo?, peculiar y tal vez licenciosa Juana de Kent. Ella fue la verdadera musa erótica de la Edad Media. Le encantaban las joyas y los vestidos, cuanto más ceñidos y escotados mejor. Para escándalo de todos, tenía 2 maridos a la vez y ninguno de ellos era el padre de Ricardo. Juana supo emplear sus encantos para serenar a Ricardo en sus disputas.
Durante una discusión acalorada entre el rey y su tío, un testigo señaló que, por fin, gracias a la loable intermediación de Lady Juana, cesaron las hostilidades. Juana fue toda una pionera. Abrió un camino que recorrerían otras mujeres. En el Museo Victoria and Albert de Londres hay una pieza extraordinaria sobre la vida de la mujer en la corte. Los tapices de caza de Devonshire, como se les conoce, ocupan unos 40 metros. Y son, en mi opinión, la mejor representación del discurrir cortesano en la Edad Media. Esta gente está en medio de una batida, pues se trata de una escena de caza. Pero a que parece que están celebrando una fiesta al aire libre. Llama la atención la cantidad de damas que se asoman desde el tapiz. Es una suerte de figurín, fascinante. Allá donde mires, es imposible que te pasen desapercibidos elementos como las perlas o los tocados, o esas maravillosas túnicas talares de largas colas. Ricardo congeniaba muy bien con las mujeres de la corte. A fin de cuentas era un pacifista y eso hizo que bajo su reinado floreciera otro tipo de virtudes más civilizadas, si queremos decirlo así, como el estudio y la erudición. Nada que ver con aquel ambiente tan viril de otras épocas como la de su padre o cualquier otro monarca medieval. Pero las mujeres que escalan puestos en la pirámide social siempre acaban sacando de quicio a algunos. Walsingham, el cronista, se lamentaba de que los caballeros de la corte eran más de Venus que de Marte, más avezados en las maniobras de alcoba que en las de la batalla. ¿Y qué pasó con aquella tremenda arpía, Juana de Kent? La madre del rey, una mujer adelantada a su tiempo, era todo un icono para una mujer con ambiciones. El destino no pudo depararle un final más sórdido. Ricardo era un niño de mamá, y sin embargo fue el responsable último de su muerte en unas circunstancias de lo más trágicas y escalofriantes. El rey pensó que había sido traicionado por su hermanastro y lo condenó a morir. No obstante, Juana pidió clemencia por la vida de ese otro hijo suyo y durante 4 días le suplicó que revocase la sentencia. Pero Ricardo se mostró implacable. Al 5.º día, Juana expiró, dicen que con el corazón hecho añicos. Caprichoso y obstinado hasta el final, Ricardo acabó perdonándole la vida a su hermanastro. Un poco tarde para Juana. Regla número 9. Date un baño. Menudo olor a rosas. ¿Se imaginan lo que tenía que ser una corte medieval? Los nobles, con toda su camarilla y sus criados, se arracimaban al rico olor del ganado, las bestias de carga y las últimas comidas que hubieran ingerido. Si uno quería prosperar en la corte, debía taparse la nariz y no cortarse un pelo. Pero Ricardo era un hombre muy escrupuloso. Le importaba mucho la higiene y obligaba a asearse a la gente de su entorno más cercano. Era la primera vez, desde los tiempos de la Britania romana, que volvía la costumbre del baño, en parte gracias al rey. En un palacio de Londres, que por desgracia ya no está en pie, Ricardo mandó construir una especie de enorme caseta de baño. En realidad era algo así como un baño turco. Estaba sobre un islote en medio del Támesis, y ahí se recreaba rodeado de 2000 azulejos pintados a mano, mientras corría agua fría y caliente. Imaginen la novedad, con el agua saliendo a chorros por los grifos del baño. La gente de la corte tampoco se libraba. Hay que tener en cuenta que aquella era una época en la que no solo echaba peste el populacho. El rey también pensó en el alivio y la comodidad de los demás, y así en el mismo palacio había letrinas de uso común. Los historiadores llevan tiempo buscando indicios de estas letrinas, pero hasta el momento no han dado con nada. Regla número 10. Lleva tu emblema con orgullo.
El Colegio de Armas es la institución que vela por la heráldica en Inglaterra. La gente sigue acudiendo aquí para hacerse con su escudo de armas, pero junto a algunos muy distinguidos hay otros menos célebres. Los cortesanos lucían el emblema real como una forma de proclamar su lealtad a prueba de bombas. El rey de armas, Peter O'Donoghue, me va a enseñar algunos de los tesoros más antiguos de la colección. Ricardo II fue el primer rey en utilizar el emblema, en lugar del escudo de armas, como un símbolo de sí mismo, de su propia identidad. Los escudos de armas iban asociados al cargo de rey, a la corona y su linaje. Pero podía tener otro uso. Era una forma de sumar a su causa lo que llamaríamos afinidades. Grupos de hombres dispersos por todo el país juraban lealtad al rey tras adoptar una insignia determinada. Este manuscrito nos aclara cuáles fueron los emblemas que adoptó Ricardo. La rama de retama, por supuesto, que era el distintivo de la casa de Plantagenet, el sol y el ciervo blanco. Este último es el que más se asocia con Ricardo. Sí, es un símbolo que tiene un fuerte vínculo con Cristo, pues representa cosas como la humildad y el sacrificio, que eran virtudes con las que Ricardo se identificaba profundamente. Perfecto. Supongamos que uno lleva el emblema y los colores del rey. ¿Significa que algún día se me recompensará con una determinada cantidad de dinero o...? No solo con dinero, también con poder o contactos. Es increíble la cantidad de tribunales que dictaban sentencia en aquel tiempo. Así que solo por llevar el emblema real te podías evitar muchos problemas. También era un símbolo de extorsión. Algunas familias de terratenientes que habían optado por el bando equivocado se podían encontrar en la puerta de su casa con una banda de rufianes, tocados con la insignia real. Has dicho bandas. ¿No suena a esas guerras de tribus urbanas, tipo los Bloods y los Crips de Los Ángeles? ¿Había que tomar partido por alguna pandilla? Hay algo de eso, sí. Así es como se veía entonces, pues todo el mundo sabía que aquello era un problema. Entonces, Ricardo era muy partidario de las insignias, le parecían muy útiles. ¿Crees que, a la larga, fue una buena idea confiar tanto en ellas? No, no lo creo. El modo de obrar de Ricardo era más parecido al de un señor de la guerra o un prócer que al de un rey. Los reyes no debían reclutar milicias privadas, ya que ellos eran el Estado, su imagen y su personificación. Así que eso de que Ricardo reuniera a su servicio a una tropa de mercenarios, que era exactamente lo que hacía el resto de los nobles, fue algo bastante controvertido, por decirlo suavemente. Regla número 11. Ofrece un banquete. En la Edad Media, la forma más sencilla de llegar al corazón de un rey era traspasándoselo con una daga. Y Ricardo vivía con ese miedo. Pero también se podía siguiendo una ruta más convencional, a través del estómago. Le encantaba comer. No era de esa clase de nobles que roen huesos de pollo y se los tiran al perro. Hoy Ricardo sería un defensor de la Nouvelle Cuisine. El primer libro de cocina del que se tiene noticia en Inglaterra fue escrito para él. Eran 196 recetas de todo tipo, desde el manjar blanco hasta la sopa de marsopa. Por cierto, esa sopa no se hacía con marsopa, sino con delfín. El libro gastronómico del rey, que podríamos traducir como Formas de cocinar, fue obra de los master chefs de la corte, algunas de las personas más importantes de la casa real. En las cocinas tenían a su cargo a más de 300 trabajadores entre pinches, parrilleros y adobadores. Alguien que sabe muy bien cómo se prepara un plato medieval es Clarissa Dixon Wright. Clarissa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro de verte. Lo mismo digo. Bienvenido a mi humilde cocina. Es un sitio encantador. Sí que lo es. ¿Hay algo para cenar? Bueno, sí. Tenemos egredú de conejo. Mi favorito. ¿Qué otro plato podría superar un egredú? ¿Qué narices es eso? Agridulce. Ah, ya. Claro. En los restaurantes chinos puedes pedir bolitas de cerdo agridulce o... Pero tú has dicho conejo, ¿no? Sí, el conejo era el plato de lujo por excelencia. Venga ya. Sí, era prohibitivo. Solo se podían criar en conejeras y hasta los grandes señores se peleaban por obtener una licencia que les permitiera tener una.
Lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa. Tenemos aquí un poco de cebolla picada. Y a eso se añade pimienta negra de la India, jengibre y canela de las Islas Molucas y pasas de Corinto. Así que esto era toda una exquisitez. Sí, claro. Era el plato estrella de la época. No había nada comparable. ¿En serio? Al menos en términos económicos. Y ahora un poco de vinagre para añadirle lo agrio. A lo dulce. Sí. Bueno, ¿quieres ser mi pinche? Un honor. Estupendo. Bien, ¿qué hago? ¿Añado el conejo? Sí. ¿Todo? Todos los trozos. ¿Cómo suena esto? Allá voy. Muy bien. ¿Qué calor hace? Sí. Qué buena idea haberme puesto un traje. Genial. ¿Por qué crees que lo haces tú? Ya, claro. Hace bastante calor en las antiguas cocinas de Ricardo II. Huele a Navidad. Por la canela. Ya. ¿Cómo lo ves? Perfecto. De verdad, perfecto. ¿Y lo dejamos cocer? ¿Cuánto? Unos 35 o 40 minutos más o menos. Cualquier festín era verdaderamente pantagruélico. Un banquete podía convocar a 2000 invitados que se distribuían en mesas a lo largo de varias estancias. Entre todos daban cuenta de un menú kilométrico. Esta es una lista de la compra para una de las fiestas de Ricardo. Había de todo. Zarapito, por ejemplo. 120 zarapitos. Sí. Vaya. Tiene un sabor parecido al de la carne magra de vacuno. Ya. Conocí a un viejo guardabosques que lo había probado. Fíjate, hay un montón de carne salada porque la tenían todo el invierno en salazón, pero también fresca. Sí, venado en salazón y venado fresco. Sí, fresco. Esto es frailecillo. Sí, dice que sabe parecido al urogallo. 60 frailecillos. ¿A dónde tienes que ir para encontrarlos? Creo que antes había más ejemplares de los que hay ahora. Creo que esto ya está. Se ha caído la cuchara. Vale. Aparto la sartén. Muy bien. Bravo. ¿Un par de trozos? Sí, ¿Nos vamos a la mesa? perfecto. Ahora, como es obvio, solo me falta un tenedor. No había tenedores. ¿No? No, era muy raro, incluso en la época de los Tudor. Ah, sí. Sí, hasta que no llega Jacobo I no se empiezan a usar. Entonces con las manos. Con cuchara. Claro. Lo mejor es que fueras al banquete con tu propia cuchara. Y con un cuchillo. ¿Empezamos? Claro. Después de ti. ¿Está bueno? Muy rico. ¿Qué te parece a ti? Está sabroso. Sí, ha quedado muy rico. Me encanta el crujiente de las cebollas y las pasas. Viajaría atrás en el tiempo. ¿Sí? Hasta la Edad Media. Regla número 12. Arrodíllate ante el rey. Uno de los mayores tesoros del reinado de Ricardo se encuentra aquí, en la National Gallery. Es curioso que, aunque no despierte demasiada atención, no deja de ser casi tan enigmático y misterioso como la Mona Lisa de París. La obra pone de manifiesto que Ricardo fue el primer monarca inglés que sintió verdadera pasión por el arte y que además supo entender que podía sacarle un gran partido. Ricardo era un rey que no paraba y le vino muy bien hacerse con una parafernalia fácil de transportar. De todo lo que llevaba consigo, nada más eminente que este retablo, la pieza más excelsa que nos ha llegado de la pintura medieval británica. Se trata del Díptico de Wilton, una obra de arte, por supuesto, pero también tiene algo de reliquia sagrada. Yo lo veo como un híbrido. Está entre una capilla portátil y un tocador. A primera vista parece una imagen devota como otra cualquiera. Distinguimos a Ricardo arrodillado, con las manos separadas y los dedos extendidos, dirigiendo la mirada al niño Jesús. Pero lo cierto es que el díptico es mucho más complejo y rico en matices. Acompaña al rey una trinidad tan significativa como elocuente. Dos monarcas por los que sentía verdadera admiración. Eduardo el Confesor y Edmundo Mártir.
a los que se añade el personaje más importante de los tres, San Juan Bautista. Debemos fijarnos también en el brazo de San Juan Bautista. Fue él quien, según la Biblia, le mostró el camino a Jesús. Algo que el díptico en cierta forma recoge, pues lo vemos aquí anunciando y presentando al rey. En el panel de la derecha observamos que las huestes celestiales visten un llamativo azul brillante. Pero si prestamos más atención, reconoceremos el emblema del propio Ricardo, el ciervo blanco. Vendría a ser el equivalente a la costumbre actual en el fútbol de besar el escudo. Estos ángeles son el equipo de Ricardo y su mayor protección. Con todo su encanto y todo su recato, así a primera vista, la obra es un ejemplo mayúsculo de cuánta ambición puede llegar a albergar un rey. Ricardo y el artista bordearon peligrosamente la blasfemia al plantear que existe algún tipo de correspondencia entre el monarca, un hombre de carne y hueso, y el niño Jesús. Cualquiera que tuviera el privilegio de acompañar al soberano en sus viajes, en el momento en que viera cómo desembalaban el díptico y cómo el rey se hincaba de rodillas ante él, es muy posible que se hiciese esta pregunta: ¿quién adora a quién? ¿Acaso no se está venerando el monarca a sí mismo? Y hay otra cosa, más escandalosa si cabe, y que casi no se ve. Está en la parte superior del panel derecho. En lo alto del estandarte que porta un ángel con la bandera de San Jorge, hay una ilustración en miniatura, un camafeo de Inglaterra, la isla coronada, en palabras de Shakespeare. Tal vez el artista, léase Ricardo, se estaba atreviendo a sugerir que Inglaterra, su pequeño rincón en el mundo, ¿era la Nueva Jerusalén? ¿Y que el rey en persona había sido enviado aquí por el Señor como un nuevo Mesías? Regla número 13. Suénate la nariz. Llegados a este punto puede que se pregunte, ¿acaso Ricardo II hizo algo importante por mí? Pues cuando tenga la nariz taponada, se seque el sudor de la frente o haga un nudo a algo como recordatorio, dele las gracias a Ricardo porque, ¡voilà!, fue él quien inventó y popularizó el humilde pañuelo. Cuando subió al trono, la gente no tenía ni idea de cómo se llamaba eso. Sí, bueno, puede que hubiera alguna curiosa versión primitiva del Kleenex multiusos, pero ¿pañuelo? Nadie lo había oído en su vida. De hecho, el propio sastre del rey se refirió a él como unas pequeñas piezas de tela para que el rey pueda sonarse y taparse la nariz. El pañuelo se convirtió en lo que tal vez sea el primer complemento en la moda británica, un elemento con el que dejarse ver en la corte. Hay quien ha apuntado que Ricardo tenía por costumbre repartir entre algunos de sus cortesanos sus pañuelos favoritos de seda y lino. Así que el que tuviera uno sabía que era un elegido. Regla número 14. Cuenta un cuento de los buenos. Cuando aludimos a la Torre de Londres, nos imaginamos un lugar siniestro, un sitio destinado al castigo, la tortura y hasta la ejecución. Pero en la época de Ricardo II se parecía más a un palacio que a una prisión. Los trabajos de construcción y ampliación no terminaban nunca, y el hombre que estaba al frente de las obras era el padre de la literatura inglesa, el autor de los cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer. Ricardo era tan amigo de la literatura como de la pintura, pero lejos quedaba el momento en el que uno pudiera ganarse la vida escribiendo. Chaucer necesitaba otros medios para prosperar. Entre sus múltiples empleos estaban los de secretario de obras del rey, soldado, diplomático, agente matrimonial, guardabosques en florestas reales, censor de costumbres y miembro del Parlamento. Tendrían que pasar 100 años para que se designara al primer poeta laureado de Inglaterra, pero Chaucer contó con el favor del rey y gozó de una gran popularidad.
En el Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge se conserva un sorprendente manuscrito iluminado con uno de sus poemas. Se trata de una de las obras de Chaucer menos conocida, pero también más aplaudida por la crítica, Troilo y Crésida. Cuenta la trágica historia de un amor imposible entre un guerrero, bastante insensato en los asuntos del corazón, y una heroína infiel. Están en juego, pues, los temas favoritos de la época y la corte de Ricardo: el amor cortés, el honor y la galantería. Pero lo más valioso y revelador del libro no es solo el texto, sino las preciosas obras de arte que contiene. Hay una escena magnífica, muy conseguida, que plantea una aventurosa Albión anclada, al parecer, en el tiempo. Reconocemos a Ricardo porque es el único que viste de lujo. Va cubierto de oro de arriba a abajo y hasta luce un sombrero áureo. Pero por raro que parezca, él no es el centro de atención. Ese honor le corresponde al propio escritor, a Geoffrey Chaucer, la primera superestrella de las letras británicas. Chaucer está recitando lo que enseguida será su nuevo superventas. Y para más inri, rozando casi la herejía, no está subido a una tarima o algo parecido, sino a un púlpito. Solo le falta un alzacuellos. El hombre de letras que se nos muestra aquí se coloca en un plano de igualdad con un hombre de fe y un hombre de Dios. Todos los ojos están puestos en el poeta, deseosos de escuchar qué será lo próximo que tiene que decir. Todos, sí, menos Ricardo. Vemos al rey de pie y un poco retirado, dando la cara a la asistencia, a su corte, y como diciendo: ¿qué? ¿Os gusta? Disfruta de su papel de mecenas. Lo fue de una forma indirecta, pero sobre todo fue el responsable del espléndido florecimiento de las artes y las letras de Inglaterra. Esta es la primera gran época de la literatura británica. Aquel que supiera contar historias capaces de conquistar la atención del monarca tenía posibilidades de triunfar. Por una vez iba a ser verdad que la pluma es más poderosa que la espada. Regla número 15. Lo mejor es que seas de Cheshire. Ricardo se granjeó enemigos, y eso hizo que anduviera siempre preocupado por su integridad. Por eso se rodeó de una tropa de guardaespaldas de élite para que velara por él día y noche. Eran conocidos como los arqueros de Cheshire, pues eran 311 expertos flecheros, todos ellos de Cheshire. En esta orden de caballería moderna todavía practican el tiro con arco al modo de la guardia ricardiana. Kevin Hicks me va a dar un par de lecciones bien dadas. ¿Qué significaba formar parte de esa guardia de élite, los arqueros de Cheshire? Si eras uno de los elegidos, ya eras alguien. Podías disfrutar de los mejores ropajes, de favores reales, una buena paga y una buena comida. Eran como las fuerzas especiales de la época y lo llevaban con orgullo. Eran auténticos mercenarios. No parece que fueran unos chicos a los que a uno le gustaría encontrarse una noche en el callejón de atrás de una taberna. A cualquier hora podían tocar tu puerta y, a saber, lo normal es que te arrestaran con violencia. La gente les tenía pánico. Eran matones a sueldo. ¿Eran unos fuera de la ley? ¿Hicieran lo que hiciesen, nadie podía protestar? ¿Solo el rey? Entonces no bastaba con ser habilidoso con el arco y las flechas, había que ser de Cheshire y tener una presencia intimidatoria, mala leche y cierto atractivo para encajar bien, ¿no? Ser uno de ellos. Vamos a ver, allá voy. Te coloco la flecha. Sí, de acuerdo. Tira suavemente, siente su peso y lánzala con fuerza. ¿Un tira y afloja? Un tira y afloja, sí. ¿La giro hacia arriba? Sí, sí, relájate. Lo pienso demasiado. Sí, y tienes la flecha en el lado que no es. Ya, tampoco es cuestión de no pensar nada. O sea que es así, ¿no? Exacto. Me dan ganas de agarrarla con fuerza, pero no es así. Así es como uno se rasga un dedo. Lo intento otra vez. Échate más hacia atrás.
Mejor en altura, Sí. pero sigue siendo de principiante. ¿Erraste el tiro por 10 metros? Relájate, estás tenso. Lo estoy, sí. Te pongo la mano aquí, no te eches hacia atrás. Me estoy reclinando, vale. Vamos adelante, dispara. En toda la diana. Le has dado en una rodilla. ¿Otro intento? Se va a enterar. Sí. Tira. Eso es, otro blanco. Gracias. Muchas gracias, Kevin. ¿Estaba seguro? Ya, en lo más profundo de tu fuero interno. Regla número 16. Redacta un libro de normas. En la última década del siglo XIV, el férreo poder de Ricardo empezaba a tambalearse. Hasta los fastos de su coronación eran ya un recuerdo lejano. Por eso, ¿qué mejor que fijar las normas de la monarquía en una especie de manual para los reyes del futuro? Aquí, en la biblioteca de la Abadía de Westminster, se guarda el libro real. Este asombroso manuscrito tiene 600 años. Es una pieza demasiado frágil y delicada como para poner las manos encima, pero está abierto por esta brillante y aún muy vívida ilustración que nos informa sobre lo que va a ocurrir. Vemos al monarca sentado en un trono de oro, mientras unos clérigos le colocan la corona sobre la cabeza. En estas páginas, que no me atrevo a tocar, se suceden las reglas, el ritual de la proclamación y las normas de procedimiento. Por ellas sabemos que una coronación debe celebrarse en domingo o día sagrado y que el rey ha de dirigirse atravesando la ciudad con la cabeza descubierta desde la Torre de Londres hasta Westminster. Luego, al llegar a la abadía, tiene que postrarse en el suelo. Afortunadamente para él, no es necesario que hinque la rodilla sobre el frío mármol. Sus ujieres tienen permiso para extender cojines y alfombras para que no se enfríe durante la ceremonia. Y como colofón, el rey recibe los misterios, o por decirlo de otra manera, las herramientas magistrales de su oficio: el anillo de la regia dignidad, la vara de la virtud y la equidad, el cetro de oro y la corona celestial. Y en un gesto final cargado de simbolismo, los nobles, reunidos en torno a su figura, blanden sus armas en dirección al monarca como una señal de vasallaje, de lealtad. Pero Ricardo ya veía cómo la lealtad y sus propios días estaban tocando a su fin. Regla número 17. Procura inmortalizar al rey. En abril de 1395, dos escultores londinenses, Nicholas Broker y Godfrey Prest, firmaron un prestigioso contrato para moldear en bronce dorado las efigies de Ricardo y su esposa, previstas para un mausoleo en la Abadía de Westminster. En ese momento Ricardo tenía 27 años, pero entonces la muerte siempre estaba a la vuelta de la esquina. En la Edad Media no era raro que la gente de alta alcurnia invirtiera su tiempo y dinero preparándose para la otra vida. Me refiero al diseño de tumbas y de efigies. Era una forma de asegurar el patrimonio y también de poder levantar un santuario, un lugar al que los familiares y seres queridos pudieran acudir a rezar y a rogar por el finado, con vistas a que su alma pasase el menor tiempo posible en el purgatorio antes de su ascenso a los cielos. Pero esto era otra cosa. Se trata de una de las obras más caras dentro de la arquitectura funeraria de la época medieval. Y tampoco era nada corriente que se preparase una doble efigie. Ricardo yace para toda la eternidad acompañado de su primera esposa, Ana. El rey dio su visto bueno a un boceto que hoy por desgracia no conservamos, y Broker y Prest se pusieron manos a la obra. El esmero que pusieron para lograr un verdadero parecido con el original no fue normal. Es una obra maestra de una exquisitez puramente medieval, los términos casi contrapuestos hasta Ricardo II. Anuncia la sofisticación del Renacimiento. Si alguien necesita una prueba de la importancia de Ricardo en el devenir de las artes, aquí la tiene en este momento eterno, esculpido por los siglos de los siglos.
Ricardo no podía siquiera sospechar que los trabajos de su sepulcro acabarían in extremis. El rey se había convertido en un tirano paranoico. Cuando le arrebató de mala manera las tierras a su primo Enrique IV, empezó a cavarse su propia tumba. Enrique comandó un levantamiento contra Ricardo, que fue encarcelado y obligado a abdicar. Unos meses después, en febrero del año 1400, Ricardo fue encontrado muerto de inanición. El epitafio está en latín, pero admite esta traducción. Prudente y elegante, Ricardo, segundo por su juramento, rendido ante la fatalidad, yace aquí en efigie y bajo el mármol. Fue dueño de sus palabras y ecuánime en el obrar, hermoso de cuerpo y noble de corazón, como lo fue Homero. Abatió al orgulloso y aplastó a quien quiera que violase la prerrogativa real. Laude Cristo misericordioso, a quien adoraba. Laude el Bautista, a quien veneraba. Ojalá vuestras oraciones puedan salvarlo. Regla número 18. Epílogo. Ricardo II coqueteó con lo blasfemo cuando quiso verse como un elegido con una misión divina en la que su Inglaterra sería una nueva Jerusalén. Sin embargo, más bien se convirtió en algo tan exótico como maravilloso, una nueva Sanadú. Allá donde estableciera su corte, siempre tan inquieta, se convertía en la máxima expresión de todo lo que ennoblece la vida, es decir, el arte, la escultura, la pintura, la poesía, el buen vivir, buen comer y beber, los vestidos primorosos. Lo que pasa es que, aun siendo un magnífico mecenas de las artes, también fue un rey pésimo, y tanto su legado como el recuerdo del hombre en sí son conflictivos y contradictorios. Por un lado, dio paso a la primera edad de oro de las artes inglesas, por decirlo así. Por otro, a él le debemos el derecho divino de los reyes. El tirano que puede amasar una fortuna ilegal y cometer todo tipo de tropelías. El reinado de Ricardo II es, en la historia británica, un gran momento. ¿Y si no se hubiera peleado así con su primo? ¿Y si no hubiera consentido tanto a sus mascotas, a esos favoritos de la corte? Quizá entonces estas islas húmedas e insondables podrían haber sido testigos del primer brote del Renacimiento en la Europa de Poniente. Pero ese privilegio le correspondió a Italia, y se lo contaremos en otro episodio.